Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bueno, pues en esta ocasión, Homnom pues patrocina esta reacción y nos trae un grupo que se llama Muses. Esta banda, pues el tema que vamos a reaccionar se llama Run Up y bueno, pues es curioso porque según la información de la propia banda, pues dicen lo siguiente. Rie, que es guitarrista, también conocida como Suzaku, ya por 2022 pues anunció esta banda y bueno, dice que este cuarteto es probablemente la primera banda de fusión exclusivamente femenina de Japón. Así que bueno, las compañeras son la teclista Marie Fukai, la bajista Yuna Serita, bueno, ya la hemos visto en otras ocasiones, que es auténticamente fantástica, y la batería Kanade Sato. Así que bueno, vamos a verlo. Y bueno, pues creo que va a ser toda una experiencia muy interesante de ver. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete. Clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Muses. Bueno, el teclado ha empezado con muy rollo sintetizador, em, muy ochentero. Esto, lógicamente, es jazz fusión que se va a ir moviendo por un montón de estilos distintos. Ya hemos visto, pues, sobre todo, bueno, por un lado a Yuna Serita, pues, haciendo labores de slap con el bajo, que no ha parado en todo momento. Está ahí percutiendo el instrumento, acompañando, lógicamente, a Kanade, que es la sección rítmica Yuna y Kanade, ¿no? Y bueno, pues Suzaku pues empieza ya pues a imprimir el tono que va a tener la canción con esa guitarra. Bueno, que es muy curioso porque utilizar una Flying V para el tema de fusión y de jazz no suele ser la guitarra más que más se utiliza, ¿no? Para este tipo. Normalmente el mundo jazzístico se decanta o por guitarras con un cuerpo amplio de semicaja, o guitarras más tipo más clásicas, ¿no? Vamos a decirlo, en el mundo de la música, diseños tan agresivos, por decirlo de alguna manera, como tiene Suzuka, no se suelen ver, ¿no? Además, el tipo de sonido también en el jazz es más limpio, ¿no? Más cristalino. Pero claro, esto es experimentar, esto es jazz fusión y bueno, al fin y al cabo se trata de ir descubriendo sonidos, de meterte en todo tipo de mezclas, yendo de un sitio para otro. Así que bueno, está bien también lo que hace Suzuka. Y bueno, vamos a ver a dónde nos conduce ese viaje por donde nos quiere llevar, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pausa porque aquí hemos entrado en un punto de inflexión. Hemos visto cómo ha ido increciendo lo que era la velocidad, ¿no? De la melodía. Han ido como acelerando hasta que han hecho casi un parón, donde ahora entraba Yuna, que vamos a verlo. ¿Vale? Vamos a ver ese bajo, cómo entra, cómo empieza ya, digamos, a hacer su parte de solo y no solamente rítmico con el slap. Parece que van como agrupados, ¿no? Por un lado el teclista con Suzuka, ¿vale? Esa teclista que hemos visto con los sintetizadores, que es un sonido tan característico, tan ochentero, eh, Marie Fukai. Y bueno, pues la guitarra de momento tampoco está haciendo demasiadas cabriolas o gestos virtuosos, sino está llevando la melodía, ¿vale? Por bandera. Y bueno, pues ahora entramos con Yuna, que a ver qué es lo que nos ofrece y vamos allá con ella. Vale, bueno, pues hemos visto lo que sería una rueda, como digo yo, es decir, se le va dando un espacio a cada músico para que tenga su momento protagónico. Primero ha sido Yuna, luego ha sido Suzuka y finalmente pues ha sido Marie. Y bueno, pues empezamos con Yuna. Yuna pues ha empezado haciendo una técnica de dedos, de fingerstyle, se ha movido por las notas más agudas del bajo y luego ha hecho una técnica de doble thumb, es decir, slap hacia abajo, tiras hacia arriba y haces el popping para tirar de la cuerda. Lo ha hecho de manera bastante rápida, bastante técnica, muy bien. Em, y luego lo que sería Suzuka con la guitarra, pues lo que más ha predominado es una técnica técnica muy extendida, por ejemplo, en Satriani, que son los ligados. Los ligados es que tocas una vez y haces un grupo de notas con solamente un golpe de púa, ¿no? Vas uniendo notas y lo ha ido haciendo muchísimas veces, aunque también hemos visto que no se ha separado de tocar la palanca para darle esos efectos y bueno, y esa velocidad de dedos que tiene, que ha estado muy bien. Y luego la parte más, no sé si llamarlo psicodélico de las tres ha sido la teclista que bueno, ha tenido mucho énfasis tocando también con la palanca que tiene el teclado, ¿no? Para darle ese efecto, el similar a la que tendría la guitarra, pero con el teclado, ¿vale? Así que bueno, ha sido una bonita rueda de diferentes solos y hemos vuelto a lo que sería un poquito el inicio. Le doy un poquito para atrás para que termine aquí la parte del teclado y retomamos.
Canadá ha tenido ahí un juego de manos estupendo, tiene muchísima destreza en lo que sería los triplets, es decir, los redobles de los timbales. Ha jugado muchísimo también con los platos más pequeños, dándole esa sonoridad, ¿no? Ese acento que realmente ha sido impresionante. Y bueno, el efecto de guitarra que usa Suzuka durante la parte, digamos, melodiosa, va muy en consonancia con el teclado, así que por eso decía que va muy, muy de la mano. Y bueno, pues ahora va a tener pues otra sonoridad, ¿no? Porque de pronto, cuando termine ese juego con la melodía, de pronto cambia a otra cosa distinta y hace ese cambio de efecto. Vale, no quiero ponerme muy pesado con el tema de los ligados, pero fijaros en esto último que ha hecho. Todo eso prácticamente ha sido un golpe de púa y se ha recorrido medio mástil, ¿vale? Mira, os habéis fijado que la mano ya derecha no se movía. La mano derecha ya estaba ahí, había dado una vez y hacía hasta el final. Perfecto, bueno, pues muy interesante, muy interesante. Realmente me encanta bueno, que en este caso, pues ha sido Homnom en el que ha tenido a bien, ¿no? Pues ponernos con este grupo, con Muses, con este tema que se llama Run Up y que hemos disfrutado yo en este caso, que estoy ahora mismo pues haciendo esto en solitario. Esperemos que pronto David pueda incorporarse. Y, y bueno, pues yo lo he disfrutado mucho. Es muy técnico, ¿vale? Todo lo que hacen. Y no sé si he parado muchas veces, pero es que requería mucha explicación porque continuamente que estaban haciendo cambios, cosas, jugando con los sonidos. Y bueno, pues es un grupo de fusión, ¿vale? En definitiva, experimentando mucho. Así que nada, me ha gustado muchísimo, no sé a vosotros, así que ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis que tenéis dos formas de poder apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Y en el nivel uno pues veis las reacciones antes que nadie. En el nivel 2 pues tenéis reacciones exclusivas. Em, por otro lado, está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha tenido bien el amigo Homnom de traernos esto. Bien, bueno, por otro lado, dependiendo del nivel de Patreon que elijáis, tenéis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas. A lo largo del mes, ya sabéis, los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de esta reacción, así que, bueno, lo único que os pido ya es, aparte de que si os ha gustado, pues le deis un like y tal, comentadlo, por favor, y si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda un montón. Gracias de corazón y nos vemos en la siguiente. Adiós.